tal, mis amados hermanos? ¿Cómo estuvo este día? ¿Disfrutaron de la gracia, del amor de Dios? ¿Pudieron sentir en cada acto de sus vidas la presencia del Señor? Qué bueno. Así es la vida cuando la vivimos en la presencia del Señor. Dios nos visita, Dios nos acompaña y Dios nos da triunfos, victorias, día tras día. Que Dios le bendiga en este día, de lo que queda, y que durante la noche le dé un descanso reparador y mañana continuar. Otro día que sin duda siempre trae bendiciones para nosotros. Quiero invitarles a que oremos para dar gracias al Señor por esta palabra que Él nos entregará y que sin duda es una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, al inclinarnos en tu presencia en esta hora, lo hacemos con una profunda gratitud, porque tú has estado con nosotros durante este día, tu gracia nos ha alcanzado, tu poder maravilloso ha estado con nosotros, y gracias, Señor, por acompañarnos. Pero ahora, Señor, cuando ya nos disponemos a reflexionar, a estudiar, a meditar, a inquirir en tu palabra, queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos dé las herramientas necesarias para entender tu palabra y que ésta produzca, como ella misma lo dice, dentro de nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Que esta palabra tuya nos conduzca, nos guíe, nos oriente. Que esta palabra tuya, Señor, nos enseñe y que esta palabra tuya, Señor, nos edifique. Porque de esa forma, por supuesto, también nosotros podremos ser bendición para otros y podremos ayudar en la vida espiritual de otros. Muchas gracias por acompañarnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que la gracia del Señor, amados hermanos, nos acompañe cada día y podamos disfrutar, ¿no es cierto?, siempre, siempre de la gracia del Señor. Les invito entonces a adentrarnos en el estudio de hoy, en el libro de Mateo, siguiendo con nuestro estudio, ¿no? Y hoy vamos a terminar el capítulo 21, la última parte, y vamos ya a empezar en lo que es el capítulo 22. No es mucho lo que nos queda del capítulo 21, pero fíjense ustedes que en los textos 33 al 46 del capítulo 1 del libro de Mateo, ¿no es cierto?, dice, ustedes conocen la historia de los labradores malvados, ¿no? Esta parábola de la viña, ¿no es cierto?, y de estos trabajadores malvados, que es esta parábola que nos enfoca en el tema de la autoridad. Qué importante es el tema de la autoridad, sobre todo cuando lo enfocamos de distintos puntos de vista, cuando tenemos que mirarlo no solo desde una perspectiva, sino mirarlos desde este ángulo, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de este otro, o en otra dirección, pero tener puntos de vista distintos para referirnos a esta parábola. Es tal vez la parábola de Isaías, que encontramos en Isaías en el capítulo 5, que yo quiero leer para ustedes, ¿no es cierto?, podría servirnos como un trasfondo para esta parábola que encontramos aquí. Y quiero leer el texto de Isaías para que podamos comprenderlo mejor. Isaías capítulo 5, los versículos 1 al 7, y dice así el texto bíblico: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿O mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña? Le quitaré su vallado
y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta parábola de Isaías podría servirnos y podría ser tal vez el trasfondo de esta parábola que nosotros tenemos aquí. Por lo general, una parábola tiene una sola verdad central. Recuerde usted que la parábola lo que hace es usar un elemento conocido para dar a conocer algo no conocido o no entendido perfectamente. Por lo tanto, en este caso, siendo una parábola la que generalmente tiene una verdad central, en este caso, en esta parábola, podríamos mirarla también desde otra perspectiva, incluso desde otro género literario, como lo es la alegoría, ¿no? Pues, puesto que aún, fíjense ustedes, aún los mismos sacerdotes, los mismos líderes religiosos la vieron así. El texto 45 de Mateo nos dice lo siguiente, para nosotros, dice: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, ¿no? Entendieron. Y por lo tanto, se podría entender que esta parábola tiene ese sentido, esta figura literaria de una alegoría. Y por lo tanto, entrando en esta parábola, entendemos que el dueño de la viña, ¿no es cierto?, es representado, nos muestra a Dios mismo como el dueño de esa viña. La viña, ¿no es cierto?, como lo vimos en Isaías, representaría a la nación de Israel. Y los trabajadores, los labradores, los que van sacando las uvas, ¿no es cierto?, son los líderes religiosos, pero también los siervos, los hijos de Dios, los que están al servicio de Dios, también los profetas del Antiguo Testamento, y aún incluso, mirado hasta ese tiempo, al tiempo de Jesús, podríamos decir que Juan el Bautista era uno de estos labradores, podríamos asemejarlo a aquello. Y habrían otros fieles seguidores de Jesús que podrían ser también considerados como parte de este evento. Ahora, la vid generalmente es el símbolo que refiere a Israel, el símbolo de Israel, y que se repite en distintos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús expresa: yo soy la vid verdadera, en el libro de Juan, estaba un poco contrastando con esta vid de Israel, esta vid que no da el fruto a su dueño, a su propietario, ¿no? Sin embargo, la vid verdadera, que iba a producir frutos abundantes y agradables, era Jesús. Note usted que el énfasis en esta parábola está en el fruto que Dios espera de sus trabajadores, de sus siervos, de sus labradores. Eso es lo que nos dice el texto 41 y 43 de este capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Dice: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y el 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Probablemente, es muy probable que Jesús pronunciara estas parábolas mientras iba
caminando hacia Getsemaní desde el aposento alto. Y el frontis del templo, ¿no? El frontis del templo, en la fachada, tenía esculpida la figura de una vid, ¿no? La figura de una vid. Pero aquí Jesús dice, en realidad, quienes debieron ser los que daban fruto no lo hicieron. Por lo tanto, Él dice en Juan, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Yo soy el que dará los frutos que mi Padre espera. Yo soy el que dará los resultados que mi Padre espera. Y no lo que ustedes están realizando. Por lo tanto, la verdad central de esta parábola podríamos decir que se expresa, ¿no es cierto?, que el que rechaza a los verdaderos siervos de Dios, en realidad rechaza la autoridad de aquel que los envió. Y quiero recordar la palabra del Señor al apóstol Pablo cuando aún era Saulo, cuando iba camino a Damasco, cuando se encuentra con Jesús. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note usted aquí cómo la pregunta de Jesús, de esta voz que escucha Pablo, ¿no?, es ¿por qué me persigues? Si uno fuera a lo literal, lo que Pablo estaba haciendo era perseguir a los cristianos, a estos que venían enseñando una nueva religión y que perturbaban desde su perspectiva, ¿no es cierto?, la fe en el Dios de Israel. Por lo tanto, Pablo tenía esto en su mente. Entonces uno se pregunta, ¿no? Se pregunta esta expresión de Jesús, cómo Jesús se coloca delante de sus discípulos para defenderlos. ¿Por qué me persigues? ¿No? ¿Por qué me persigues? Entonces, aquí es donde Jesús está haciendo este hecho, ¿no? El que rechaza a los verdaderos siervos de Dios, obviamente, en realidad, lo que está haciendo es rechazar la autoridad de aquel que los envió, ¿no? Por eso que Mateo 28, lo dijimos desde el primer momento que empezamos a estudiar Mateo, ¿no? La centralidad de este libro está allí. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad yo los envío a ustedes. ¿Se fijan? La misma autoridad. Vayan, echen fuera demonios, salen enfermos, prediquen el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quienes rechazan la autoridad a los siervos de Dios, rechaza también la autoridad del que los envió. Y por lo tanto, obviamente, tendrá que rendir cuentas a su Señor. Entonces, este relato bíblico nos revela más aún de la naturaleza de Dios, ¿no? Nos habla de eso que Dios es en esencia, pero nos revela también las consecuencias de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y nos habla de esta revelación de Dios en Cristo, ¿no? Cómo Dios, ¿no?, va a trabajar, cómo Dios va a cuidar su viña, su confianza en el hombre, cómo Dios confía en el hombre al permitirle trabajar en la viña del Señor, cómo Dios permite aquello, ¿no? La paciencia de Dios, la paciencia, su voluntad, su disposición para perdonar al hombre, aún exponiendo, aún a costa de su propio Hijo. ¿Cómo Dios hace aquello? ¿No? Esta parábola nos revela también que el hombre es un mayordomo, ¿no? Y que por lo tanto, al ser mayordomo en el concepto que está escrito, le pertenece a Dios. Es su mayordomo, es su empleado, ¿no? Entonces,
el libre, este mayordomo, a pesar de pertenecer a Dios, aún así es libre para obedecer o desobedecer. Tiene esta libertad, ¿no? Sin embargo, muy a menudo el ser humano usa la libertad para rebelarse contra Dios, para ir en contra de Dios y hacer todo en contra de Dios con toda deliberación. Se rebela contra esa autoridad de Dios. Yo quiero llevarles al capítulo 3, del libro de los Hechos. Y el apóstol Pedro, en su discurso, ¿no?, nos dice lo siguiente. Quiero leerlo para ustedes. Dice, está hablando en el discurso cuando él habla acerca de Dios, ¿no? Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, con la curación del cojo en la puerta de la Hermosa? Versículo 13, que es donde quiero poner el acento, 13, 14 y 15, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, y fíjense aquí cómo le enrostra, ustedes tuvieron la libertad de hacer las cosas. Dice, ustedes, ¿no? Ustedes, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Fíjese cómo el apóstol Pedro coloca aquí la decisión de ustedes. Pilato había resuelto dar libertad a Jesús. Sin embargo, ustedes, dice Pedro, decidieron, ustedes por voluntad propia, rebelarse contra la autoridad de Dios y mataron al autor de la vida, ¿no? Y mataron al autor de la vida, a quien Dios, porque ya había pasado el tiempo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ustedes mataron al autor de la vida, ustedes son responsables de eso, está diciendo Pedro. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y además, dice Pedro, nosotros somos testigos de eso. Ahora bien, la resolución de los obreros de la viña, esta reflexión que ellos hacen, ¿no?, obviamente es contra el hijo del dueño. Y no solo rechazan entonces al dueño, sino también a su hijo. Tendríamos varios textos bíblicos para hablar acerca de esto, pero no vamos a leerlos todos porque el tiempo no nos da el espacio. El hecho de expulsar, el hecho de sacar, de rechazar al hijo del dueño de la viña, ¿no es cierto?, para matarlo, es un detalle realmente de mucha importancia. Por eso que la iglesia del primer siglo tenía esto muy marcado. Y fíjense que en Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, el versículo 12, nos dice lo siguiente: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, lo que Pedro está señalando es absolutamente cierto. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes decidieron aquello. Entonces, ya al terminar el texto, ¿no es cierto?, Jesús enseña otra verdad. Y cómo el hijo del dueño, siendo lo central, ¿no es cierto?, en esta parábola, fue rechazado. Pero en el versículo 42 el Señor agrega un elemento nuevo y dice:
Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ustedes no se acuerdan? ¿No? Este hijo ha llegado a ser prominente, ha llegado a ser la piedra del ángulo, esta que soportaba, ¿no es cierto?, todo el edificio, para que el edificio no cayera. Entonces, esta también es un indicio de lo que va a ocurrir con Jesús. Ahora bien, sin embargo, el Señor dice algo especial al final. Pero para nuestros ojos, eso es maravilloso. Para nuestros ojos, eso es maravilloso. Y ellos entendieron que era una referencia absoluta al nombre de Jesús. Qué interesante cómo termina este texto. Ahora bien, en el capítulo 22, seguido de esto, hay una invitación menospreciada, ¿no? Y en los textos 1 al 14, insisto, no los vamos a leer por amor al tiempo, es la invitación a las bodas del hijo del rey. Algunos autores dicen que es muy probable que en este relato nosotros encontremos dos parábolas y no solamente una. La primera estaría en los textos 1 al 10 y la otra en los textos 11 al 14. Del 1 al 10 es una parábola de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, y en la segunda parte vendría a ser una parábola del juicio de Dios, aunque en realidad, si uno lo mira fríamente, también en la primera hay un juicio divino, ¿ya? Veamos el significado de estas parábolas, que usted ya lo conoce también, ¿no? Aquí el personaje central, vamos a decir, es el rey, ¿no? El rey. El personaje central es el rey. Y este rey, en esta parábola, representa a Dios. Representa a Dios. Y este banquete de bodas, ¿no es cierto? Este banquete de bodas. Usted sabe que en una boda generalmente hay abundancia de todo. Porque la idea es que en una boda la gente tenga una linda experiencia y lo recuerde como algo grato, ¿no? Tanto en el compañerismo, en la comunión que tuvo con la gente, en el estar, en el compartir los alimentos, etcétera, etcétera. En cada uno de estos elementos está allí, está este disfrutar, ¿no? Como nosotros disfrutamos hoy día de la presencia de Dios y cómo se disfrutará en la eternidad también. Por lo tanto, allí está. Y uno de los criados, uno de los siervos, ¿no es cierto?, que podrían representarnos a los profetas del Antiguo Testamento. Y por supuesto, a Juan el Bautista, a los apóstoles. Hay una representación aquí que podemos apreciarlo. Ahora, los primeros invitados, fíjense ustedes, los primeros invitados a esta boda, ¿no?, a esta fiesta, ¿no?, son los judíos. Veamos lo que dicen los textos 1 al 7. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida,
mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad, y quemó su ciudad. Fíjense que aquí encontramos entonces lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí tenemos que decir algunas cosas. La costumbre era que en aquel tiempo era diferente a hoy día. En aquel tiempo, cuando una persona así iba a hacer una celebración de fiestas, de boda, ¿no? La primera invitación salía con mucho tiempo, con mucha anticipación. Incluso algunos creen que con algunos meses, ¿no? Se invitaba a la gente y se les decía que habría una fiesta de bodas y que ellos estaban invitados. Muy por lo general también no se incluía en esto la fecha, ¿no? No se indicaba el día exacto en que se haría esa ceremonia, esa boda. Se daban se daban algunas pautas, pero no había una indicación clara de cuándo sería. Cuando ya la fecha estaba muy próxima, ¿no es cierto? La fiesta estaba muy próxima, entonces los siervos del dueño de la fiesta, vamos a decir, ¿no es cierto?, salían otra vez e iban donde los invitados y les recordaban, ¿no?, aquellos invitados que habían dicho, sí, cuando sea el momento iremos a la fiesta, estaremos allí. Entonces los criados iban de nuevo para decirle que todo estaba listo y que los festejos comenzarían tal día en tal hora. Así es que, de modo que los convidados, los invitados, aparte de ser súbditos del rey, en realidad era, digámoslo así, era lógico, era natural que ellos fueran a la fiesta, si eran súbditos del rey. Es decir, debían sentirse dignos por haber sido invitados. Como suele ocurrir hoy día, de pronto la gente dice, ¿a quién invito y a quién no invito? ¿Con quién tengo más lazos? ¿Con quién tengo menos lazos? Pero estos también son parte de mi familia, de mi vida. ¿Cómo los dejo fuera? Bueno, el rey había extendido la invitación. Y por lo tanto, ellos estaban invitados. Y ellos, al ser súbditos, tenían que estar. Es más, ellos habían aceptado la invitación. Lo que faltaba era la fecha exacta, ¿no? Así es que, aquí otra vez, esto podemos llevarlo al Evangelio. Esta invitación que hacemos a las personas que vengan al Señor, esta invitación que nosotros recibimos y que aceptamos por la fe, que nosotros estaríamos en esa fiesta, en las bodas de Caná, ¿no es cierto?, en las bodas allá en el cielo. Por lo tanto, así como en las bodas de Caná, nosotros disfrutaríamos las bodas del Cordero. Estamos invitados. Somos parte de esa invitación, ¿no? Así es que, a través del tiempo, Dios ha extendido esta invitación. Ha enviado a sus siervos, a los profetas, ¿no es cierto? Envió a los discípulos, a los apóstoles. Ha enviado tanto a las fiestas del Cordero, a esta boda final que será en la eternidad, ¿no? Y por lo tanto, al igual que estos hombres, los profetas fueron maltratados. Y los creyentes hoy día muchas veces también despreciados. Eso, lo que pasaba, había una gran... En el pueblo de Israel había una gran expectación de parte de los judíos
esperando el Mesías. Sin embargo, si esto lo miramos así, el mensaje había sido dado de tantas maneras, a través de los reyes, a través de los príncipes, a través de los profetas, a través de los legisladores, etcétera, etcétera. Las bodas vienen, ustedes serán invitados, el reino de Dios vendrá a ustedes, el Mesías vendrá, y ustedes serán partícipes de eso. ¿No? Sin embargo, ellos se negaron. Cuando el Mesías llegó, ellos se negaron a participar. Se negaron a recibirlo, aunque vieron las señales. Aunque vieron cómo a través del tiempo las señales iban cumpliéndose, cada una de ellas, y cómo estas señales llegaron hasta el Mesías. Era imposible, amigos y hermanos, era imposible no percatarse que esto sería así. Sin embargo, ellos lo obviaron, lo desviaron. En el texto 3 dice que ellos no quisieron venir. ¿Y por qué no quisieron venir? Porque estaban ocupados en otras cosas, como los israelitas. Ellos estaban con su mente tan embotada, tan inserta, tan metida, por decirlo de una manera, tan preocupados de la liberación de la esclavitud romana, que no se dieron cuenta que el Mesías, el Cristo, había llegado para liberarlos a ellos y darles una nueva vida. ¿Cómo es que no se dieron cuenta? No quisieron venir. No quisieron. En el versículo 5 se resumen las respuestas de ellos. Y fíjense lo que dice. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Unos al campo, otros a sus negocios. Cada uno lo menospreciaron, no quisieron. Cada uno siguió preocupándose de su propio mundo, de sus propias situaciones, de sus propias crisis, de sus propios conflictos, de su propia vida licenciosa. Cada uno siguió en lo suyo. Por eso que a mí me parece muy pertinente lo que el apóstol Pablo dice a los romanos. No os conforméis a este siglo. Ustedes no se queden en el siglo, no se enreden. Porque ninguno dice que está en una carrera, se enreda en los negocios de la vida. Hermanos, no nos enredemos en los negocios de la vida. Concentrémonos en el reino. Concentrémonos en la eternidad. Concentrémonos cuando el Señor venga por nosotros. Concentrémonos en las bodas del Cordero. Pongamos allí toda nuestra mente. Concentrémonos en eso. Ellos no hicieron caso. Fueron a sus tareas rutinarias. No le dieron ninguna importancia a la invitación. ¿No? Ni mucho menos al compromiso que previo con el rey. Y se fueron a sus negocios. Otros respondieron con hostilidad, con violencia, aún insultando y matando a los siervos del rey. ¿Cómo es posible? Es decir, estaban en una franca rebelión contra la autoridad del rey. Y eso es lo que el pueblo de Israel hizo. Estaban en una franca rebeldía contra el Rey de Reyes. Cuando Pilatos dice, aquí está vuestro rey, ¿no? Fíjense que es interesante aquello cuando Pilatos menciona, aquí está vuestro rey, ¿no? Él es vuestro rey. Y ellos dijeron, no tenemos a otro rey sino a César. Ellos menospreciaron. Por eso que el mensaje del apóstol Pedro es muy claro, hermanos, muy claro. Ustedes mataron. Ellos no quisieron, ellos se rebelaron. Absolutamente rebeldes contra Dios. Aquí está vuestro rey, dice Pilato.
Y ellos dicen, no, no, no. Solo tenemos un rey, y ese rey es César. Hermanos míos, qué importante entonces es que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro rey. Nosotros somos sus siervos, ¿no? Nosotros somos sus siervos. Y por lo tanto, tenemos que ir a donde nuestro rey. Por supuesto que el rey se sintió ofendido por esta actitud violenta de estos invitados a las bodas. Esta actitud rebelde, ¿no? Y él declara para ellos una sentencia. Y esto nos lo dice el texto 7, que dice lo siguiente. Fíjense, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Destruyó a los homicidas. Muchos escritores, muchos eruditos piensan que esta es una referencia del registro de Mateo a lo que ocurriría con el templo en el año 70, ¿no? Por lo tanto, bien podría ser esta una frase profética, ¿no? El templo sería destruido. Si no fuera porque el rey invita, nadie podría entrar a la fiesta. Nadie podría disfrutar de las bendiciones. Pero cuidado, que Dios invita, pero no obliga a nadie. Uno puede aceptar o rechazar la invitación. Pero si la rechaza, debe saber que eso tiene consecuencias. Como ocurre en el huerto del Edén. El día que de él comieres, de cierto, morirás. De todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. La decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no le perteneció a Dios. Fue decisión de Adán. Pero él sabía las consecuencias. Como hoy saben también las personas que rechazar a Jesús significa dirigir su vida al infierno eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, es tiempo de que nosotros todavía la fecha más próxima, aunque todavía ya no nos queda mucho tiempo, pero la fecha ya está pronta. Preparémonos, estemos listos, dejemos nuestros quehaceres, saquemos nuestra mente de la preocupación del mundo, de la sociedad, y preocupémonos del reino, ocupémonos del reino. La palabra del Señor dice, entre tanto que voy, ocúpate. No es lo mismo, amados, estar preocupados del reino que estar ocupados en el reino. Y usted y yo necesitamos estar ocupados en el reino, no necesariamente haciendo algo, que también tenemos que hacerlo, pero ocupados en que el reino es inminente. La venida del Señor está a la puerta, el Señor viene ya, el Señor va a estar con nosotros pronto y por lo tanto es inminente su venida para con nosotros y debemos estar listos. Entonces una persona puede aceptar o rechazar la invitación, puede permanecer indiferente, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el rey? Y quiero leer lo que dice después. Entonces, ¿no es cierto?, luego de quemar su ciudad, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis,
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Fíjense, los que para quienes eran la invitación la rechazaron. Israel rechazó la invitación. Pero el rey dice, salgan ahora. Inviten a todos. No importa si son buenos o si son malos. Por eso que siempre que predicamos el Evangelio decimos, ven a los pies de Cristo tal como estás. No importa si eres bueno desde tu perspectiva o si eres malo. Lo importante es que aceptes la invitación de Dios. Es que vengas a las bodas del Cordero. Es que vengas a esta fiesta. Es que te prepares para ir a la fiesta. Es que empieces desde ya a preparar tu vida. Es que entres desde ya y hagas tu decisión por Cristo y le entregues tu vida y comiences este proceso de preparación para que cuando el Señor nos llame estemos preparados, listos para ir, ¿no? Entonces, salgan a buscar, salgan, busquen, traigan a la gente, no hagan distingos, buenos y malos. Así que cuando alguien dice, pero yo soy tan malo, a ti te invita el dueño de la fiesta. A ti te invita. O alguien que dice, pero yo no tengo necesidad de ir a esa fiesta, yo podría hacer mi propia fiesta, yo soy una persona buena. A ti te está invitando el dueño de la fiesta. A ti te está invitando el rey. A ti que me estás viendo hoy día, el rey te invita. Prepárate para ir a la fiesta. Este evangelio que es universal ahora, este evangelio que se abre a todo el mundo, este evangelio que estaba dirigido a estos israelitas para por medio de ellos alcanzar al mundo, pero rechazaron, siguieron en sus negocios, siguieron en sus costumbres religiosas, siguieron en su paganismo muchos de ellos, siguieron endiosándose los sacerdotes, los escribas, los fariseos, siguieron colocándose como los buenos delante del pueblo, siguieron perturbando el camino al rey, siguieron buscando la manera de matar al rey. Pero usted y yo encontramos el lugar de todos los caminos. No importa. La gente empezó a llegar. La sala de bodas, el salón de las bodas se llenó. ¿Y estos quiénes son? Dice Juan en la isla de Patmos. ¿Quiénes son toda esta gente que viene aquí? ¿Quiénes son todos estos que van entrando a las bodas del Cordero? ¿Quiénes son? Y dice, la voz me dijo, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Estos son los que aceptaron la invitación. Estos son los que creyeron, ¿no? Y de los 4 puntos del mundo Dios los llamó. Y vinieron y vinimos. Y nos incluimos. Y vinimos también nosotros. Y ahora somos parte del pueblo del Señor. Y qué bendición cuando se escuche, venid benditos de mi Padre, venid, entrad a las bodas del Cordero. Hermanos, qué día más extraordinario y más glorioso para usted, para mí y para todos los que han creído. Qué día más extraordinario. Nosotros invitados. Así es que vengan todos, ¿no? Que vengan todos. Tal vez, imaginemos por un momento, permítanme. Algunos llegaron no muy bien vestidos para las bodas, con ropa andrajosa a lo mejor, porque la invitación era para todos. Y tal vez el mismo rey proveyó vestimenta para ellos. ¿Se ha puesto a pensar? Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, veníamos con un ropaje sucio. Veníamos con un ropaje harapiento, espiritualmente hablando. Y llegamos a los pies del Señor. Y Él nos dio vida nueva. Él nos dio vida nueva. Qué bendición, amados hermanos. Y Él nos dio nuevas ropas. Y la Biblia dice, nos dio un nombre nuevo.
Y se escribió en los cielos un nombre nuevo. Y allí estábamos ahora insertos, escritos en el libro de la vida. Y cuando el ángel pase lista, como cantamos, cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Vamos a estar allí. Usted estará allí. Luego, hay 3 preguntas en este pasaje bíblico. 3 preguntas. Para probar al rey, ¿no? Para probar a Jesús aquí con la autoridad, en relación a la autoridad. Y estos enemigos que siempre estaban urdiendo y, como dije, estaban preparándose para darle muerte a Jesús, se preparan con preguntas. Se reunieron. Estos que eran contrarios, los judíos, los fariseos, los herodianos, se juntaron. Hicieron pacto, estos que nunca pueden mirarse. Hicieron pacto, ¿no? Hicieron pacto para matar a Jesús. Y los textos 15 al 22 de este capítulo nos hablan acerca del tributo. Está bien pagar impuestos. Está bien hacerlo. Así es que aquí está la pregunta. Lo que ellos querían era enredar a Jesús. Ellos se habían puesto de acuerdo en un plan. No irían ellos mismos a enfrentar a Jesús solamente, sino que ellos buscarían la manera de hacer que Jesús cayera en su trampa. Y fingiendo admiración y tratando de ganar la confianza de Jesús, mencionan algunas virtudes que habían en él. Fíjese lo que dice el texto 16 de este capítulo 22. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjense ustedes, qué hipócritas habían observado en él veracidad, fidelidad como maestro de Dios, libertad del temor de lo que los hombres pudieran decir. Y además de eso, era un Dios imparcial, ¿no? Eso dice el texto 22. No miras la apariencia de los hombres, eres imparcial. ¿Cómo lo adulan? ¿Cómo a veces nosotros no somos lo suficientemente capaces para darnos cuenta que la gente lo que hace es adularnos para luego darnos el golpe final? Y el versículo 17 dice: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Esta es una pregunta muy peligrosa. Muy peligrosa. La expresión lícito tenía que ver con lo que la ley de Moisés permitía. Si el maestro hubiera dicho que no era lícito, los fariseos lo hubieran felicitado. Fíjese cómo va cargada esta pregunta. Los fariseos hubieran dicho: es verdad, esto es. Pero, acuérdense, enviaron a los herodianos. Y los herodianos lo habrían acusado con Pilato. Y lo habrían acusado de rebelión por no querer dar al César tributo. ¿Se dan cuenta cómo esta pregunta va tergiversada?
Si al otro lado Jesús hubiera dicho que sí, que era lícito pagar tributo, ahora serían los herodianos los que lo felicitarían. Pero los fariseos lo habrían denunciado por ser leal al gobierno romano y traidor con el pueblo judío. Fíjense ustedes. Así es que le pusieron en un dilema, segurísimos de que habían encontrado un punto para arrestar a Jesús y denunciarlo. Con el tiempo, este término César se convirtió en un título más honroso que rey en realidad, y se empezó a utilizar para los emperadores, ¿no? Como dije los otros días, durante este tiempo Jesús estaba en un momento en que el gobierno estaba bajo Tiberio César, que era el segundo emperador de Roma. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo que habría pasado? ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice que viendo él la malicia de ellos, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Mostradme la moneda del tributo. En vez de contestar directamente, Jesús responde con dos preguntas, ¿no? Discernió la maldad de ellos. Mostrarme la moneda. Entonces le dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿Cómo Jesús da vuelta a todo esto? Mostradme una moneda. Mostradme la moneda, aquella que es la moneda para pagar el tributo. Una moneda legal, vamos a decir. Una moneda legal. Entonces, de ahí viene que todo hombre mayor de 14 años debía pagar impuestos, y las mujeres desde los 12 años hasta los 65. También se cobraban otros impuestos, el de la aduana, el de las propiedades, ¿no? Así es que estos hombres, ¿qué es lo que hacen? Le presentan un denario. Esta que era una moneda dedicada para pagar los impuestos, cuya equivalencia era más o menos el trabajo de un jornal. En esa moneda estaba estampada la imagen del César y el nombre del emperador Tiberio. Ahora, para los judíos, esto podría haber sido algo circunstancial, pero era importante. Ahora, la segunda pregunta es: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y los obliga a reconocer el dominio romano, ¿no? Es una pregunta incisiva. La pregunta de ellos era: ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús contesta literalmente: al César, devuélvanle al César lo que es del César. El impuesto no era algo que uno da, sino que es el pago de una deuda. Devuélvanle al César lo que es del César. Permítanme la comparación, pero es como lo que ocurre hoy día. Cuando usted compra algún artículo, usted compra pan, por ejemplo, a usted le cobran un impuesto. Uno paga un impuesto, el 19%. Ese impuesto que usted paga y que se lo cobra en el almacén,
ese impuesto poco a poco vuelve al César, vuelve al Estado. Por lo tanto, hay que darlo al Estado, hay que pagarlo al César. El impuesto no es algo que uno da, es una deuda. Hay un compromiso de los súbditos del Estado de pagar un impuesto. Usted me dirá impuesto injusto, todo lo que usted quiera, pero es un impuesto. Pero luego Jesús lo lleva al otro lado. Devuelvan a Dios lo que es de Dios. Devuelvan a Dios lo que es de Dios. Esto no estaba en la pregunta de los fariseos y los herodianos. Así es que Jesús los coloca ahora frente al hecho de tener una lealtad a Dios. Den a Dios lo que es de Dios. Así es que el creyente debe reconocer que lo que él tiene son deberes ante el reino civil y ante el reino espiritual. Usted y yo tenemos deberes para lo civil y tenemos deberes para lo espiritual. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Permítanme terminar con dos preguntas. ¿Está usted dando al César lo que es del César? ¿O está evadiendo su responsabilidad con el César? ¿Está usted dando a Dios lo que es de Dios? ¿Devolviendo a Dios lo que es de Dios? ¿O está quedándose con lo que es de Dios? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu precioso nombre. Te rogamos que nos ayudes a vivir cumpliendo nuestra tarea con el reino de este mundo, pero también cumpliendo nuestra responsabilidad con el reino de Dios. Gracias por salvarnos. Gracias porque tu amor nos invitó a ser parte de esta fiesta y nos has dado ropas blancas. Y esas ropas emblanquecidas son las que usaremos para presentarnos ante el Rey de Reyes en las bodas del Cordero, cuando tu iglesia victoriosa llegue a tu presencia. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un grato placer estar con ustedes como cada semana y espero que esta palabra de Dios lo apasione y lo motive a seguir estudiando, porque en la palabra del Señor, en ella os parece a vosotros que tenéis vida eterna. Escudriñar las Escrituras es el mandato de Dios. Que Dios les bendiga.